Muy bien, estamos en la segunda sección con nuestro hermano Leonel Molano y él nos ha estado educando acerca de la iglesia, el crecimiento de la iglesia en Colombia. Muchas gracias, siervo, por compartir con nosotros. Me llamó mucho la atención esa primera reunión de Asamblea de Dios el 1 de abril de 1932 y que algunos de sus familiares también estuvieron presentes en tal reunión, ¿verdad? Muy bien, Sí, señor. adelante por favor y explíquenos entonces las dificultades que la iglesia tuvo que enfrentar en un momento y cómo después también la iglesia superó esas situaciones y llegó a un momento de crecimiento increíble y del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Max. El movimiento de las Asambleas de Dios y las otras iglesias pentecostales que fueron apareciendo empezó a hacerse notar, a hacerse ver porque la gente comenzó a asistir a esas reuniones. Se llenaban las casas, se llenaban los lugares y cada vez eran espacios más grandes que se necesitaban. Y bueno, vino en ese tiempo, pues una iglesia de 100 personas era una iglesia grande. Uy, 150, 200, no, pues era una iglesia grande. Entonces, cada vez más lugares, más terrenos y más obreros. Entonces, con más obreros, más lugares para abrir. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo inicié en la fe cristiana y mis padres y abuelos ya cristianos, las dinámicas que se conocían era de ese énfasis fuerte, por ejemplo, en la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios y que en todos los cultos se hablaba, se insistía en el bautismo en el Espíritu Santo, en la iglesia pentecostal. Y se veían manifestaciones de hablar en otras lenguas, de orar por los enfermos con toda libertad. No, orar por los enfermos, orar porque eso era fijo. Había momentos de cultos de milagros para escuchar, cultos de testimonios, solo para escuchar testimonios de cómo Dios usaba hermanos y no era tanto a veces predicadores, sino hermanos que ponían en práctica los dones, sino que oraba por el vecino, por el familiar, por el amigo en el hospital, y eran los hermanos. Entonces, se insistía muchísimo en el tema de los dones del Espíritu Santo, sobre todo en esos dones, el de orar por los enfermos, el de liberación y en lenguas, en lenguas. No se hacía tanto énfasis, por ejemplo, en este que vino más adelante a ser fuerte, el de revelación y de palabra de ciencia. Esos casi no, yo recuerdo que en esos no era mucho, pero sí se hablaba un poquito, pero era más milagros, sobre todo de sanidad. Ni Y siquiera era muchas tanto milagros conversiones, supongo, ¿no? financieros. Y muchas Sí, conversiones hermano, también, supongo, ¿no? exactamente. Entonces, gracias a eso se llevaba gente a la iglesia porque vamos a orar por usted. En la iglesia oramos y en todos los cultos se oraba por enfermos. En las vigilias se hacía mucha vigilia. Entonces, veo yo que ese énfasis en la obra del Espíritu Santo, en los dones, ese énfasis tan fuerte en la oración, tan fuerte el énfasis en la fe y tan fuerte el énfasis en el llamado. ¿Qué cosa? El tema de los mensajes de consagración era una cosa, por lo menos en la iglesia donde yo me convertí, los temas de todos los pastores que pasaban por ahí, era un énfasis fuerte en bautismo en el Espíritu Santo, creerle al Señor, orar por los enfermos y consagración. El Señor te llama, el Señor te llama. Y con los jóvenes era una cosa fuerte, llamado al ministerio fuerte. Al punto que una evidencia grande, se puede decir, fue el Instituto Bíblico. Al abrirse el Instituto Bíblico primero en Sogamoso y luego en Bogotá, empezó a recibir estudiantes de todo el país, porque se abrió fue un internado. De todo el país llegaban porque los pastores enviaban obreros, gente que tenía llamado para que se preparara para el ministerio. Y no ha parado el seminario, ahora el seminario bíblico no ha parado de capacitar, capacitar, capacitar en una matrícula media de 2.200 estudiantes En este momento. permanentemente. Entonces,
en Wow. este momento con 9 sedes presenciales y una sede virtual. Son 10 sedes tratando de cubrir todo el país. Entonces, en ese momento los más de 2.200 estudiantes reflejan la actividad que hay. Ahora, eso fue el énfasis fuerte. Yo recuerdo, todos los pastores, los predicadores, el énfasis fuerte y entonces la enseñanza de la palabra era una cuestión, pero importantísima. Estudiar la palabra, eso no se dejaba de lado, era de los cultos más importantes. Entonces, culto de enseñanza, culto de oración que no faltaba y vigilias, pero vigilias, ayunos, el énfasis en el ayuno, una cuestión que era ayuno continuo y días de ayuno fijos, mañanas de oración. Eso creo yo, fueron dinámicas que todos las aprendimos, todos los creyentes, los obreros, los pastores, las aprendimos y creíamos que el Señor haría algo grande. En cierta manera le daría continuidad a lo que había iniciado, porque uno escuchaba muchas palabras proféticas. El Señor tiene, el Señor dice, el Señor muestra, el Señor va a hacer algo, el Señor va a hacer esto, el Señor llama, y empezamos a escuchar, por ejemplo, profecías. Yo recuerdo que los lugares no serán suficientes, vendrán iglesias numerosas, harán 2, 3, 4, 5 reuniones. Eso era impensable. Se llenarán los estadios, estarán en la iglesia, en la televisión, en la radio, la iglesia llegará. Eso yo escuchaba y todos escuchamos eso, uy, pero ¿cuándo será eso si no teníamos ni un programita en radio? Nadie tenía un programa en radio. Y Perdón, que esto es la en iglesia tendrá 1900 programas 1970 y pico, ¿no? por Más. ahí. Ahí es más o menos la época. Y en ese tiempo yo recuerdo que fue, por ejemplo, Asambleas de Dios. Asambleas de Dios tuvo un impulso entre los 60 y 70, una cosa impresionante que creció muchísimo, abriendo iglesias por todo lado en Colombia, a llenar a Colombia. Luego llegaría Invasión 80, uno de los grandes programas de Asambleas de Dios, y a Colombia le correspondió Invasión 80. 60 campañas simultáneas en 60 ciudades escogidas donde no había iglesia de Asambleas de Dios. Y yo participé en una de esas, yo recuerdo de joven, con los jóvenes de la iglesia donde estábamos, para abrir una iglesia en una ciudad que se llama Facatativá. Ahora, muchos años después, volví y estamos haciendo otro ejercicio con una iglesia ahí. Pero esa iglesia llegó a ser la más grande, a llamarse la Iglesia Central, fundada con Invasión 80 y se impactó muchísimo con el Evangelio. Una ciudad que en este momento tiene 180,000 habitantes. Y ahí ya hay más de 40 iglesias de todas las denominaciones y de Asambleas de Dios hay 4 y creciendo. Es un fenómeno que se muestra por todas las ciudades de Colombia, grandes, intermedias, medianas, pequeñas, por todo lado es un mover muy fuerte. O sea que detrás de todo esto, bueno, nada es automático, por supuesto. Atrás de todo esto ha habido oración, entrega, búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, eh, tiempos, inversión de tiempo en oración, en ayunos. Ha habido un sacrificio de parte del pueblo, ¿no? Y hoy escuchamos en Colombia, hombre, que hay iglesias enormes, ¿no es cierto? Algunos Entonces, llaman mega iglesias, claro. háblenos, por favor, un poco de estas mega iglesias, pero por supuesto teniendo en cuenta el trasfondo de oración y todo eso que ya nos había mencionado. Inicialmente el apoyo fuerte en Colombia para las asambleas de muy fuerte. Más adelante llegaría también la familia misionera brasilera. Llegó un momento en que Colombia tenía apoyo misionero de Norteamérica, Estados Unidos, y apoyo misionero de Brasil. Familias misioneras de Estados Unidos y familias misioneras de Brasil, con formatos diferentes, pero con el mismo interés de abrir iglesias y predicar el Evangelio. Llegó, por ejemplo, un misionero hace 45 años llamado José Satirio dos Santos a la frontera con Venezuela, una ciudad llamada Cúcuta, una ciudad de 700,000 habitantes. Empezó con 4, su familia, pero con ese énfasis también pentecostal, ese énfasis del celo por predicar, de creerle a Dios, y aunque él empezó hablando en portugués,
después ya dominó el español, se volvió después de 45 años ciudadano colombiano, sin perder sus raíces brasileras, pero su iglesia en el término de 2 años pasó a ser de 4 a ser un grupo de 200 personas. En el término de 10 años era una iglesia de más de 2.000. Se convirtió en una de las iglesias más grandes para los años 90 en Colombia. Una iglesia de más de 2.000, sí. Una iglesia luego de 5.000 miembros, de 12.000 miembros, 15.000 miembros. Llenaba el estadio de fútbol de Cúcuta para 30.000. O sea, Y muchas no iglesias. paró el crecimiento, ¿no? No paró, no se ha detenido. ¿Y cuál Al es? punto que él en este momento tiene su iglesia madre en Cúcuta, pero tiene más de 120 sedes por todo Colombia. Y es de las Asambleas de Dios. En las dinámicas, si nos puede hablar un poco acerca de las dinámicas de esta iglesia. Claro, no es la única iglesia, hay muchas iglesias, pero hermano Satirio, entonces, Satirio dos Santos, ¿cuál fue lo que lo movía? ¿Qué hacía él? Bueno, él es misionero. Y como misionero, pues tiene un corazón de proclamar el evangelio usando todo lo que haya y lo que se pueda. Ese celo misionero es el que él ha traducido a todos sus obreros. Cantidad de obreros que ha formado, pastores, y esos pastores formadores de otros pastores. Ese celo misionero tan fuerte, pero ese celo misionero pues va acompañado de la consagración, de la entrega, de un matrimonio, una familia que le sirve al Señor. Por lo menos eso fue el ejemplo que él dio inicialmente. Ya después sus hijos se casaron y todo, y cada uno formó su familia, pero él siempre ha sido un ejemplo de ética cristiana a toda prueba. Por ejemplo, él tiene un formato que su familia no hace parte, por ejemplo, de la directiva. No, él dice cosas como estas, dice, yo no voy a poner a mi familia en la directiva de la iglesia cuando allá sentados el Señor ha traído unos profesionales más capacitados. No ser de mi familia van a estar en la directiva. Y en su directiva no hay familiares. De pronto son pastores en alguna iglesia, pero él tiene. Entonces él es un siervo de Dios con una ética cristiana a toda prueba. No hay en 45 años, ninguna acusación, ninguna queja contra él en ninguna área. Por ejemplo, el convenio misionero todavía, con una iglesia tan numerosa, con tantos obreros, él todavía dice que él no recibe un solo centavo de la iglesia colombiana para sostenimiento, porque él es misionero de Brasil y Brasil los considera misionero, les sigue dando su apoyo financiero como misionero en Colombia. Colombia podría sostenerlo, esa iglesia podría sostenerlo. No, él dice no. Soy misionero de Brasil, vine como misionero de Brasil para formar esta iglesia, y es una iglesia con tantas sedes, con tantos obreros, tantos ministerios, al punto que él fue a abrir iglesia en el Himalaya, en Bután. Y allá, en el 2012, yo recuerdo que lo escuché a él decir que fue a la segunda visita y le dieron un informe de más de 2.000 bautizados sacados del budismo, más de 17 congregaciones, como lo llaman ellos, o iglesias, y 17 pastores, y formando más. Y que le decían, el pastor Satirio, ya nosotros vamos a continuar con el mismo ADN. Vamos a ser misioneros y vamos a conquistar Afganistán, vamos a conquistar Malasia, todos los que están aquí alrededor, nosotros con los nuestros, a sacar gente del budismo y del islamismo. Bueno, el pastor dijo, vea, ya no nos necesitan, hicimos la obra, ya es una iglesia grandísima, gigante. Muy bien, qué Esa tremendo. Entonces, ese corazón misionero. Y ahora, esto es solamente una iglesia, un líder, un pastor, pero hay cantidad, ¿no es cierto? Háblenos Claro, por unos 2 minutitos, y de veras el tiempo se nos acortó, pero sobre la iglesia de hermano Cañas, ¿qué ocurrió? Después vamos a tener un breve momento, unos par de minutos para orar, ¿verdad? Adelante. la base de la iglesia Manantial, con quien tuve la bendición tan grande y todavía somos unos grandes amigos con el pastor, es un gran mentor para mí, pero tuve la bendición de acompañarlo en su ministerio por 28 años. Entonces conozco de cerca las dinámicas que se suscitaron en esa iglesia, pero todo parte en la oración.
el pastor comenzó con un mover de oración tan fuerte personal y luego lo transmitió a su liderazgo y a la iglesia. De reuniones de oración de días completos, de días de ayuno, 3, 4 días completos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, váyase para su casa y regrese mañana, oración y palabra, oración y palabra. Un fuerte énfasis en la oración y en la palabra. Tanto que su primera experiencia cuando su iglesia llegó a más de 5,000 miembros, su primera experiencia biográfica la contó en un libro que lo llamó y se llama, y dice él que es el libro que más ha vendido, que más se vende, todavía lo piden, Cuando la sal pierde su sabor. Y él dice que cuando la sal pierde su sabor significa cuando deja de orar. Cuando deja de orar el creyente, pierde su sabor, porque pierde la conexión con el cielo, pierde la conexión con su Dios. Entonces, de ahí comenzó él, y luego él intensificó mucho más eso, al tal punto que en esa iglesia el tema de la oración, la intercesión, la guerra espiritual es una cosa de primera línea. Eso no falla. Y la proclamación del evangelio, formar obreros, llamamiento al ministerio, moviéndose en los dones del Espíritu Santo. Esa es, en todas esas iglesias es lo mismo, pastor. Unas últimas palabras, sí, hermano Leonel. ¿Qué es el consejo en esta hora que usted nos da para ese mover del poder de Dios que la iglesia, no solamente en su país, en Colombia o en otros países, pero en todo el mundo la iglesia está anhelando? ¿Cuál es su consejo? Yo, al mirar la historia y toda la historia de los avivamientos y esos ministerios fuertes, y la Biblia, pues cuando uno ve la palabra del Señor, hay dos cosas que no pueden faltar en el creyente, no solo en el pastor. El pastor debe transmitirlo al creyente. Es oración y palabra. El mover que veo yo que hay de los últimos 30 años de volver a una cosmovisión bíblica, porque los ataques que tenemos de una agenda globalizada están acabando con la iglesia, con los principios de la iglesia. Volver a esa cosmovisión bíblica, que significa creer a lo que dice, creer a la palabra. Hay que estudiarla, hay que estudiarla. Entonces la iglesia no se debe perder el énfasis en la palabra, porque si la gente le cree a la palabra, le cree a Dios. Y en la oración, la comunión. Entonces, palabra y comunión con Dios. Con la palabra, conoce a Dios, Dios no ha cambiado, y con la oración mantiene esa relación viva, permanente. ¿Nos puede dirigir, por favor, en una breve oración sobre que el Señor nos mueva como iglesia en esa dirección de búsqueda? Adelante. Padre Celestial, estamos tan agradecidos con tu bondad. Muchas gracias por mirar hacia nuestras vidas y tomarnos como instrumentos para dar continuidad a esta gran tarea, a esta gran comisión. No has cambiado, Señor. El mundo se pierde. El mundo tiene preguntas y nosotros, tu iglesia, tenemos las respuestas. Están en tu palabra. Señor, creemos en un gran mover de los últimos tiempos, en un gran sacudón, en un gran agitamiento en toda la tierra. Y todos aquellos, Señor, que creemos que con tu Espíritu Santo vas a moverte de tal manera, vas a tocar corazones, vas a tocar hombres y mujeres, familias enteras, a movilizar, Señor, ministerios, naciones serán sacudidas. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos acompañes con tu Espíritu Santo para entender los tiempos y para hacer las cosas debidamente, adecuadamente. Ayúdanos para no desviar nuestra mirada de ti, Señor. No poner la mirada, que nuestros líderes en el mundo no pongan su mirada en otras cosas. No será la política, no será la economía, no será ni la influencia, no será nada de ningún elemento de esos. Serás tú, Señor, con tus mismos recursos, como siempre lo has hecho, con tu poder. Tu poder sacudirá el mundo, Señor, y ahí estamos. Cuenta con nosotros, Señor, cuenta con nosotros, cuenta con nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que somos, lo ponemos una vez más en tu presencia para que tu obra continúe avanzando. Padre, que tu reino se extienda por toda la tierra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos.
Amén. Amén. Siervo, muchas gracias. Que el Señor bendiga a su iglesia, ¿verdad? De la cual tenemos Gracias. el privilegio de ser parte. Estimados amigos y Amén. hermanos, ha sido un gozo estar en esta ocasión y pues pongamos en práctica lo que escuchamos, busquemos la presencia del Señor. Hasta la próxima. Muchas bendiciones. Adiós.